empiezan desde ya a conectarse con este foro Perspectivas 2022, claves para crecer en el sector ferretero. Mi nombre es Carolina Urrego y estaré acompañándolos durante toda esta jornada en la que tendremos varios expertos para hablar de aquel panorama que nos depara el próximo año y como todos ustedes y nosotros desde la agencia Concept2B vamos a poder aprovechar todas esas oportunidades y perspectivas para mejorar nuestros negocios y apoyar a nuestros clientes ferreteros y constructores. Este foro busca compartir información relevante sobre el panorama del sector ferretero y constructor, al igual que contenido de valor sobre el marketing B2B y estrategias digitales, para brindarles una perspectiva concreta de los temas a tener en cuenta dentro de la planeación del próximo año. Este foro, les recuerdo que se compone de 3 entrevistas, cada una de 20 minutos aproximadamente, con las cuales buscamos sensibilizarlos sobre aquellas reflexiones importantes y los retos necesarios para la adecuada planificación de sus estrategias comerciales y de mercadeo. Antes de empezar, les recuerdo que pueden ser partícipes también de este conversatorio. No solo yo voy a estar haciendo preguntas a nuestros invitados, también ustedes pueden dejarnos en la cajita de comentarios sus preguntas, sus inquietudes, sus reflexiones, que con mucho gusto estaré durante toda la mañana transmitiéndole a las personas que nos acompañarán. También les recuerdo que los invito para que se queden hasta el final de esta transmisión, ya que tendremos una sorpresa que seguramente a todos les caerá muy bien y que en la última intervención pues daremos a conocer. No siendo más, iniciamos esta jornada con la primera entrevista. Hoy nos acompaña Alejandro Escobar. Él es contador público con especialización en finanzas corporativas y MBA de Seren Business School, fundador y gerente de sectorial.com, cuya experiencia se ha generado en planeación y estrategia sectorial, estructuración financiera, banca de inversión y análisis de riesgos para las compañías como Inercia Valor, Banca de Inversión, Factor Dinero Serfinco, Leasing Corfi Colombiana y Leasing Bancolombia. Alejandro, muy buenos días y bienvenido. Hola Carolina, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Empecemos entonces por hablar acerca de este panorama que nos depara el 2022 y me gustaría empezar por preguntarte cuáles son esas proyecciones de crecimiento que tenemos para la economía colombiana el próximo año. Bueno, perfecto. Mira, para uno poder pensar hacia el 2022, debemos hacer inicialmente unas reflexiones de qué nos ocurrió en este 2021. Este 2021 fue un año bastante particular. Uno diría el particular fue el 2020 por ser el año de pandemia, pero 2021 entonces terminó siendo el año de esa transición en una recuperación económica. Cuando comenzamos este año, las estimaciones de crecimiento económico para nuestro país eran de alrededor de un 4%, ¿sí? Nosotros en el 2020 caímos a un 6,8%. Entonces, si este año crecíamos al orden de un 4%, no nos íbamos a recuperar económicamente, es decir, los niveles de PIB que generaba nuestro país en el 2019 no se lograrían en el 2021. Sin embargo, la economía empezó a sorprender hacia el alza, con dinámicas en la gran mayoría de los sectores económicos. Nosotros analizamos alrededor de unos 133 sectores y eso los llevamos a unos 52 principales y esos 52 principales, 33 muestran tasas favorables de crecimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? En el transcurso del año, esas estimaciones de crecer al 4% empezaron a ajustarse al alza y empezamos a encontrar que este año vamos a estar cerrando una tasa de crecimiento del orden entre un 9 y un 10%. ¿Qué significa eso? Si caímos un 6,8% el año anterior, y este año crecemos a una tasa del 9 al 10%, en materia de PIB ya habremos recuperado el tamaño de nuestra economía a los niveles del 2019. Entonces el 2022 va a ser un año donde las tasas de crecimiento en nuestra estimación van a estar en el orden del 4%, entonces 2022 terminará siendo el año mucho más claro de una recuperación económica. ¿Por qué mucho más claro? Porque este 2021 fue de crecimiento en materia de PIB, pero cuando tú miras a las empresas, a los actores del sector ferretero que nos acompañan, muy probablemente su dinámica de ventas fue muy favorable, pero cuando uno analiza la dinámica ya de utilidades, o sea, la estructura de costos, han tenido unos impactos relevantes, entonces integralmente no hay una recuperación financiera, esa la estaremos viendo más hacia el próximo año. Muy bien. El sector construcción es clave para la dinámica ferretera, eso lo sabemos todos los que estamos aquí esta mañana.
En tu opinión, ¿cómo se proyecta la participación de la construcción en la economía colombiana para el próximo año? Sí, perfecto. Si uno mira el sector constructor, pues básicamente hay dos grandes verticales. La vertical que es la construcción de obras civiles, donde son todos los desarrollos horizontales, es decir, vías, puertos, aeropuertos, túneles, y lo que es la construcción inmobiliaria, que son los desarrollos verticales, principalmente concentrados en vivienda, el desarrollo de centros comerciales, el desarrollo hacia clínicas. Si uno suma ambos sectores, estamos hablando de unos sectores que en nuestra economía pesan más o menos el 5%. Nuestra economía, si le quitamos los impuestos, genera anualmente alrededor de 850 billones de pesos. ¿Sí? El sector pesa más o menos el orden de un 5%. ¿Qué ocurre? Los dos segmentos, su comportamiento no es semejante. Si uno mira la construcción en el frente de las obras civiles, este no ha sido un buen año. Digamos que las tasas de crecimiento a septiembre estaban mostrando una caída del orden del 5%. Entonces ahí, digamos, en la dinámica de ventas, lo que tiene que ver con la ferretería pesada ha estado afectado. Sin embargo, en la parte de construcción inmobiliaria es el caso contrario. Las tasas de crecimiento como PIB son incluso superiores al orden del 10%, y lo hemos visto un poco con los récords que se han marcado en la dinámica de viviendas, los planes de impulso que se mantienen en el frente de subsidios, y adicionalmente como las personas pues cada vez estamos pasando mucho más tiempo al interior del hogar. Al estar mucho más tiempo al interior del hogar, entonces empieza a hacerse un mayor nivel de inversión en la renovación del hogar, y ahí se genera una dinámica importante en lo que tiene que ver con las ventas en los segmentos de ferretería. Eso es lo que ha ocurrido este año. ¿Qué estamos viendo hacia el próximo año? Si sumamos ambos sectores, vamos a estar en una tasa de crecimiento para el próximo año del 6%. La construcción de obras inmobiliarias ya estará recuperado en tamaño de PIB este 2021 y mantendrá una expansión hacia el 2022. La construcción de obras civiles, que es todo este tema de los desarrollos horizontales, este año va a cerrar más o menos en una estabilidad en el tema de su crecimiento, y hacia el próximo año va a estar más o menos una tasa del orden de hacia un 5%, impulsado porque se aprobó el presupuesto general de la Nación, y en el presupuesto general de la Nación estamos en el nivel más alto de inversión directa, y esa inversión directa desde el gobierno va a impulsar ese frente civil que este año no lo ha tenido en un resultado tan favorable. Hay una coyuntura que sin duda está impactando la economía, y el sector ferretero y constructor yo creo que no han sido ajenos precisamente a este problema, y es lo que se ha llamado como la crisis de los contenedores. El tema logístico en el mundo está complicado. ¿Qué perspectivas hay para el otro año? ¿Se van a recuperar esas dinámicas de la importación y de las exportaciones? ¿Cómo lo prevén ustedes desde sectorial? Sí, digamos que el elemento visible de todo este fenómeno de crisis de abastecimiento ha sido el frente de los contenedores. Sin embargo, no es el único. O sea, la crisis de los contenedores termina siendo como el elemento visible, porque fue el que afectó transversalmente a todos los sectores. Si nos concentramos solamente en ese aspecto, pues básicamente nosotros lo que hacemos es recurrir a las navieras, ¿sí? Las navieras son las que van a dictaminar o las que van a mostrar si esos elementos de la logística y del abastecimiento desde el punto de la movilización de los contenedores se va a normalizar o no. Y cuando uno analiza las navieras, en el mundo son tal vez 5 principales navieras. Una naviera como Maersk, que termina siendo la segunda principal del mundo, hace 3 meses anunció que proyectaba que en aproximadamente unos 8 meses iba a haber una corrección en la dinámica del tema de los contenedores, teniendo en cuenta el periodo desde fabricación de un contenedor y la normalización pues, en las dinámicas del comercio internacional. 8 meses, ¿qué significa hace 3 meses? Es que más o menos esa normalización estará hacia el segundo trimestre del próximo año. Cuando hablamos de una normalización, no quiere decir que hacia el segundo trimestre del año los fletes que anteriormente nosotros pagábamos entre $900 y $1,200, y que hoy se ubican entre los $9,000 y los $12,000 hacia el segundo trimestre del próximo año, ya vayan a estar otra vez en los $900, sino que ese va a ser el momento en que empieza a dar el punto de inflexión hacia la baja, ¿sí? O sea, vamos a estar todavía en niveles entre los $9,000 y los $12,000 en lo que va restando de este año, en el primer trimestre del próximo año, y hacia el segundo trimestre va a empezar a darse la corrección en el tema del precio.
Decía que este es el fenómeno visible porque es el que está en boca de todo el mundo, ese análisis frente al tema del contenedor. Pero de fondo hay otros elementos que nos presionaron este año. Y un elemento como la crisis energética en China, la crisis energética en Europa. Entonces China es uno de los mayores abastecedores de materias primas alrededor del mundo, entre esos materias primas en el frente constructivo. Entonces cuando entran en una crisis energética, el nivel de suministro también cae, entonces nos afecta el nivel de precio. Y hay un par de elementos adicionales importantes para tenerlo en cuenta en la mesa de análisis de las diferentes personas que nos están viendo, y es crisis de renuncias masivas, ¿sí? Lo hemos visto este año, o sea, el volumen de personas renunciando a sus sitios de trabajo ha sido bastante acelerado. Cuando se pierde la mano de obra, también se genera un encarecimiento de la materia prima, porque reponer la mano de obra no es inmediatamente, toma un tiempo de transición y eso nos afecta a los precios. Y un último fenómeno es el proteccionismo. Cada vez estamos teniendo países mucho más cerrados, mucho más proteccionistas, entonces limitan el volumen de exportaciones y el volumen de importaciones. Y cuando se da ese limitante, puede que ya tengamos establecidos los contenedores y los aspectos, pero si esto se mantiene, también seguiremos teniendo un shock en los costos de abastecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en el 2022 estamos proyectando tasas favorables en crecimiento de ventas, correcciones en los costos por parte de los actores del sector, pero no quiere decir que los niveles de costos vayamos a estar otra vez en el comportamiento que era en un 2019 o que era en un 2018. Hay una corrección hacia la baja, pero todavía no en esos niveles. Les recordamos a las personas que se han venido conectando en los últimos minutos que hoy nos encontramos en el foro Perspectivas 2022, un espacio organizado por la agencia Concept2B para que nos actualicemos y nos preparemos para el próximo año. En este momento iniciamos la jornada con Alejandro Escobar, él es gerente estratégico de sectorial.co, una firma de análisis económico de los sectores en Colombia. Les recuerdo también que pueden dejarnos sus preguntas en la cajita de comentarios y aprovechar no solamente la presencia de Alejandro, sino la de nuestros otros invitados esta mañana. Continuando entonces con esta primera parte, hemos tenido ya como un panorama claro de lo que va a pasar el próximo año, pero particularmente para el sector ferretero, ¿qué tan favorable o desfavorable son las perspectivas de acuerdo con este panorama que nos estás presentando? Las perspectivas son favorables, es decir, si uno hace un comparativo de los comportamientos que tuvimos en el 2020, el segmento presentando una caída en ventas, el sector de ferretería cayendo más o menos al 8%, ¿sí? Entonces, todo lo que sea una dinámica diferente a esa marcada caída, pues va a ser una perspectiva favorable. De hecho, en el nivel de ventas, cuando uno analiza este año el comportamiento del sector ferretero y aislara el 2020, o sea, no lo comparamos con el 2020, el año del cisne negro, el año que termina siendo diferente a todos, si nos comparáramos más hacia un 2019, la tasa de crecimiento en ventas es del orden de un 14%. Entonces, no, los tamaños de las compañías y aquellas compañías que lograron resistir ese debacle del 2020, pues su tasa de crecimiento se está materializando a tasas superiores ya a la del 2019 y de nuevo se materializa ese nivel de ventas de niveles anteriores. El punto más clave va a terminar siendo en este tema de las eficiencias en el frente de los costos, porque este año entonces, se materializaron ventas, pero el nivel de utilidades no estaba en los niveles anteriores, entonces muy probablemente haciendo reducciones y análisis internos de sus organizaciones, en el 2022 vamos a tener un mejor comportamiento del costo, es decir, no va a tener los mismos impactos que tuvimos en este 2021, pero esa corrección va a ser un poquito lenta. Entonces, ¿qué empieza a analizar el actor del sector? Ver tendencias emergentes y una de las más claves es la involucración de tecnología. Sí, sin lugar a dudas, transversal a todos los sectores y en particular pues, en el segmento ferretero, lo veíamos ahorita en la introducción, la entrada de plataformas que ayuden a optimizar nuestros procesos. Elementos como Internet de las Cosas, elementos como ese análisis masivo de datos para podernos hacer eficiencia de nuestros modelos de negocio al interior y también cambiar elementos de modelos de negocio de cara a nuestro cliente y a nuestro consumidor. Ese es un aspecto a aprovechar. Otro aspecto a aprovechar es que estamos en el momento de mayor proliferación de acceso a recursos financieros, ¿sí? Esta crisis del 2020 fue una crisis que afectó en grandes aspectos, pero no afectó la presencia del acceso a capital. Entonces estamos hablando de una liquidez importante en los mercados,
cada vez más la proliferación de desarrollos fintech, de bancos, de desarrollo de venture capital, de una serie de recursos que se están poniendo, que están mirando al país, donde los actores del sector, aquellos que están logrando generar estas tasas de crecimiento, mostrando cambios en su modelo de negocio, temas disruptivos, pues van a ser bastante atractivos para el acceso a esos elementos. Entonces, un poco en conclusión, estamos viendo un año que va a ser favorable en dinámica en ventas, que vamos a ver recuperación en el frente de utilidades, todavía no a los niveles que estábamos anteriormente, y que debemos mezclar esos aspectos con la inserción masiva de tecnología y la mirada a nuestra posición de endeudamiento, aprovechando todos estos canales que se están abriendo en el acceso a capital. Por acá, Jorge Eduardo Martínez nos pregunta, es claro el panorama que indica de corrección del tema logístico, pero ¿cómo afectará el dólar? Sí, el comportamiento del dólar para el próximo año, hay una serie de variables, ¿cierto? O sea, entran las variables de presencia de nuevas enfermedades, sí, o sea, nuevas cepas de la enfermedad. Miremos que solamente con la presencia de esta nueva cepa Omicron, el dólar, la TRM colombiana en un par de semanas llegó a tocar los 4.000, y cuando ya se empezó a evidenciar que esta cepa no tiene, si bien tiene un nivel de contagio mucho mayor a la original y a la delta, su nivel de mortandad no es la misma, la tasa de cambio empezó a recuperarse y estamos ahorita en el orden de unos 3.880 pesos. Nuestra proyección de tasa de cambio el próximo año es de 3.700 pesos. ¿Sí? Ese es el comportamiento que nosotros estamos estimando, impulsado por la recuperación económica alrededor del mundo, la recuperación de las utilidades. Ahí está el caso de Colombia. Sin embargo, puede haber lo que se denomina un outsider en esa proyección de tasa de cambio. Un outsider es un evento que haga cambiar completamente ese comportamiento, y ese comportamiento tiene que ver un poco más con las elecciones. ¿Sí? Sin las elecciones que vamos a tener el próximo año, entramos a un viraje marcado, vamos a tener un viraje político no es negativo desde lo económico, sino qué ocurre en ese viraje político, si afecta o no afecta al modelo económico de nuestro país. Si hay una marcada afectación del modelo económico, nuestra tasa de cambio sufriría un ajuste y estaría por encima de los niveles de los 4.000 pesos. De nuevo, nuestra proyección, nuestra estimación es de 3.700 pesos para el próximo año. Bueno, por acá nos comenta Ferremetálicas Inversiones SAS. Buenos días. Muchos insumos de acero están afectados por el manejo de la chatarra, lo cual ha hecho que la producción caiga. ¿Esto seguirá el próximo año? Sí, va a seguir el próximo año. Digamos que el fenómeno que ocurre en la parte de chatarra también es semejante a los fenómenos que están ocurriendo en la parte logística y lo que reseñábamos anteriormente. Va a ocurrir el próximo año, pero no al mismo nivel de intensidad de este año. O sea, nosotros lo que estamos viendo en el próximo año es, el 2021 fue el año de la recuperación en ventas, ¿sí? En tamaños. El 2022 va a ser el año de la recuperación, de la transición en recuperación en el abastecimiento, en el costo de nuestros insumos, y de ahí pues nuestra generación de utilidades. ¿Qué quiere decir eso? 2022 no va a ser todavía el año de las utilidades semejantes al 2019, pero sí la transición en la recuperación para verlo mucho más materializado en un 2023. Creo que ahí por encima dimos respuesta a esta pregunta de Diana Helen Castellanos, que nos dice que si el desabastecimiento continuará afectando los costos. Sí, total. Ese fenómeno de desabastecimiento, el punto más fuerte fue el 2021, ¿sí? De hecho, ya hay algunos elementos, y ustedes lo habrán visto con el acceso a sus materias primas, nosotros a lo que le hacemos seguimiento, hemos visto que ya han empezado a generar una corrección. No están a los niveles de nuevo del 2019, pero sí las tasas en la que velocidad de su crecimiento se han venido corrigiendo. Lo vamos a ver mucho más asentado hacia ese hacia ese segundo trimestre del próximo año, donde ahí vamos a ver esas mejores correcciones en el costo del abastecimiento. Muy bien. Bueno, ya vamos cerrando esta conversación con Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial Co. No sin antes, Alejandro, que nos regales a modo de conclusión, ¿cuáles serían entonces esas claves a tener en cuenta para proyectar una estrategia de crecimiento enfocada en el canal ferretero? Sí, perfecto. Bien, nosotros un poco lo que vemos es que a lo que debemos estar abocados en los próximos años es trazar una hoja de ruta empresarial. Trazar una hoja de ruta empresarial no es preocuparnos por el 2022, sino tener una visión por lo menos de los próximos 5 años, porque estamos en unos momentos turbulentos de nuestra economía que vienen del 2020 y el 2021. Entonces tenemos que poner sobre nuestra mesa de actuación estos elementos que hemos hablado. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia desde el abastecimiento? ¿Cuáles van a ser mis estrategias de coberturas frente a una tasa de cambio? Pero también hay otra serie de elementos que empiezan a ser protagonistas, como
los elementos de ciberseguridad al interior de nuestra compañía, con el acceso a tecnología que estamos teniendo y las afectaciones que pueda tener elementos fiscales que está presentando el país. Esos son elementos asociados a retos, ¿sí? Junto con los aspectos de talento humano por estos elementos de la crisis de renuncias masivas. Entonces, los próximos años, los dos recursos más claves de nuestra organización terminan siendo el área de tecnología, y si no la tenemos, pues empezar a invertir e involucrar esa tecnología, y el área de talento humano. Son los dos elementos que nos harán mejor preparados para los próximos años. Ahora bien, en estos próximos años, ¿qué tenemos que aprovechar? Las tendencias emergentes en ventas son totalmente favorables, ¿sí? Y vemos la continuidad de programas de subsidios, y esos programas de subsidios van a seguir continuando incluso en el próximo gobierno. Entonces nos va a disparar venta de viviendas y de ahí las dinámicas de muchos de los canales en el frente ferretero. Y otra de las tendencias emergentes es ese acceso a tecnología y esos aspectos de aprovechar la proliferación que está existiendo en el acceso a recursos de capital, a endeudamiento. Podríamos decir, y acá para responderle a María Alejandra, que esto también aplica para el sector constructor, claramente. Sí, total. O sea, desde la parte del ferretero, pues terminamos siendo abastecedores de ese constructor. ¿Qué tenemos que analizar de ese constructor? Es cuáles son su norte de proyectos en los próximos años. De nuevo, vemos un norte mucho más claro en el segmento inmobiliario. En el civil no quiere decir que no hayan elementos claros. Lo que ocurre es que el segmento civil tiene todas las necesidades. Nuestro país tiene unas necesidades enormes de construcción de vías, de puertos, de aeropuertos, pero es un sector que depende del recurso fiscal de nuestro país. Y nuestro país está en una escasez fiscal. Recordemos que este año no logró pasar esa reforma tributaria de los 25 billones de pesos, pasó una de 15 billones de pesos, entonces la escasez del recurso fiscal es alto. ¿Eso qué genera? Que en la dinámica de obras civiles, su dinámica de obras sea menor a lo que sí está ocurriendo en el segmento de obras inmobiliarias, específicamente en el segmento de vivienda. Muy bien. Bueno, para respetar el horario de cada uno de nuestros invitados, vamos cerrando esta conversación con Alejandro Escobar, gerente estratégico de sectorial.co. Antes de irnos, Alejandro, me gustaría que nos compartieras brevemente qué es Sectorial y que nos permita saber cómo los podemos contactar, de pronto cómo nos podemos también como empresarios beneficiar de la información que ustedes generan. Mil gracias. Nosotros en Sectorial somos una compañía que nos encargamos de entender y de explicar a Colombia y el mundo desde los sectores. ¿Eso qué significa? Es que ayudamos a ponerle a los empresarios cuáles son las oportunidades que se están desprendiendo de su sector, pero también las amenazas en el mismo para poder actuar proactivamente. Y eso lo hacemos a través de unas suscripciones. Esas suscripciones se encuentran a través de www.sectorial.co y ahí se da un acceso a poder entender cuáles son los diferentes tipos de suscripciones y ahí se da el canal de comunicación con nosotros. Muy bien, bueno, pues nuevamente Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Carolina, a ti por la invitación, a todo el equipo del Salón Ferretero por la invitación, que tengan un muy feliz día. Muchísimas gracias.